¿Sabías que una señal misteriosa del espacio exterior ha desconcertado a los científicos durante más de 40 años? ¿O que un cuerpo humano de hace 5000 años fue encontrado perfectamente conservado en los Alpes? Si no lo sabes, quédate y descubre 10 datos históricos que quizás no sabías. Número 1. Señal extraterrestre. El 15 de agosto de 1977, el radioastrónomo Jerry Emma, mientras realizaba observaciones con el radiotelescopio Big Air de la Universidad Estatal de Ohio, captó una señal de radio que dejó a la comunidad científica perpleja. La señal duró 72 segundos y fue tan inusualmente fuerte y clara que Emma escribió "wow" en el margen de su informe, dando origen al nombre de este enigmático fenómeno. Provenía de la constelación de Sagitario, a unos 220 millones de años luz de distancia, y su frecuencia era completamente desconocida. Algunos expertos comparan este fenómeno con vivir en medio de la nada, colocar un gran micrófono en el patio trasero de nuestra casa y por accidente captar un ruido pasajero proveniente de una ciudad lejana, como si se tratara de una señal que llegó hasta nosotros por pura casualidad. A pesar de las décadas transcurridas desde su detección, la señal "wow" sigue siendo uno de los mayores misterios de la radioastronomía, dejando una marca indeleble en el estudio de la búsqueda de vida en el universo. Número 2. Cuidado con el viento. Cuando se inauguró en julio de 1940, el puente de Tacoma Narrows era una de las estructuras más modernas de su tiempo, diseñado para conectar Washington con la península de Kitsap. Pero desde el inicio, algo no estaba bien. El puente oscilaba dramáticamente con el viento, ganándose el apodo de Galloping Gertie. Los ingenieros intentaron soluciones menores, pero el 7 de noviembre de 1940, un viento de 64 km por hora provocó una oscilación incontrolable. Testigos vieron cómo el puente se movía como una serpiente hasta que, finalmente, colapsó en un espectáculo impresionante. La caída de Tacoma Narrows se convirtió en un caso de estudio fundamental para la ingeniería moderna, y sus restos aún yacen en el fondo del estrecho. Número 3. Invento fatal. Un salto al vacío, una apuesta por la innovación y un destino trágico. En 1912, Franz Reichel, un sastre austríaco, estaba convencido de haber diseñado el traje paracaídas, perfecto para aviadores en peligro. Para demostrar su eficacia, decidió probarlo él mismo desde la Torre Eiffel, frente a una multitud y cámaras de cine. Se lanzó confiado, pero su invento no se desplegó y cayó en picada, falleciendo en el acto. Su intento fallido quedó registrado como una de las primeras tragedias documentadas en video y, aunque su idea no funcionó, su muerte impulsó nuevas investigaciones en el desarrollo de paracaídas más seguros para la aviación. Número 4. Guerra del Pacífico. Entre 1879 y 1884, Chile, Perú y Bolivia se enfrentaron en lo que se conoce como la Guerra del Pacífico, un conflicto armado que buscaba el control de las ricas zonas salitreras del desierto de Atacama. La guerra dejó una huella indeleble en la historia de Sudamérica, ya que Chile logró una victoria decisiva, obteniendo territorios que le fueron cedidos por Bolivia y Perú. El conflicto también alteró las relaciones diplomáticas en la región y dejó cicatrices profundas entre los países involucrados. Bolivia, por ejemplo, perdió su salida al mar, una herida histórica que aún persiste en la memoria colectiva del país, aunque en muchos lugares del mundo la guerra es casi desconocida. En el ámbito de América Latina, especialmente en Chile y Perú, sigue siendo un tema de gran importancia, marcado por debates y reclamos territoriales. Número 5. Héroe desconocido. En 1983, el mundo estuvo al borde de una catástrofe nuclear, todo por un error. Stanislav Petrov, un oficial del ejército soviético, estaba de servicio en el Centro de Defensa Espacial de la URSS cuando el sistema de alerta temprana detectó lo que parecía ser un ataque nuclear de Estados Unidos, varios misiles lanzados hacia la Unión Soviética. En un momento de pánico, Petrov tenía que tomar una decisión crítica. Informaba a sus superiores, lo que probablemente desataría una represalia nuclear, o ignoraba la alerta. Optó por la segunda opción, pues sospechó que el sistema podía estar fallando. Posteriormente comprobó que la alerta había sido un falso positivo causado por la reflexión de los rayos solares en las nubes, y Petrov salvó al mundo de una guerra nuclear. A pesar de que este evento podía haber llevado a la Tercera Guerra Mundial, su historia solo salió a la luz muchos años después. Este incidente pone de manifiesto el delicado equilibrio de poder durante la Guerra Fría y cómo las decisiones tomadas en fracciones de segundos podrían haber cambiado el curso de la historia mundial. Número 6. Videojuego enterrado. Si alguna vez pensaste que un mal videojuego podía destruir una compañía, Atari tiene la peor historia al respecto. En 1982, la compañía lanzó E.T. The Extraterrestrial, basada en la exitosa película de Steven Spielberg. Con solo 5 semanas de desarrollo, el juego resultó ser injugable y un fracaso comercial. Se vendieron tan pocas copias que Atari tomó una decisión radical: enterrar miles de cartuchos en un vertedero en Nuevo México. Durante años, esta historia se consideró una leyenda urbana, hasta que en 2014, arqueólogos del videojuego excavaron y encontraron los cartuchos, confirmando el mayor desastre de la industria del gaming. Número 7. El Walkman.
Antes de que existieran los smartphones y Spotify, hubo un gadget que revolucionó la música portátil, el Walkman de Sony. Lanzado en 1979, este pequeño reproductor de cassette permitió por primera vez que la gente llevara su música a todas partes sin depender de radios o tocadiscos. Su impacto fue tan grande que transformó los hábitos de consumo musical, dando origen a la cultura del audio personal. Durante décadas, fue el dispositivo favorito de los jóvenes y el precursor de los iPods y servicios de streaming actuales. Su diseño icónico sigue siendo un símbolo de la revolución tecnológica de los 80. Número 8. Ícono del gaming. En 1981, un personaje llamado Jumpman hizo su primera aparición en el videojuego Donkey Kong, creado por Nintendo. Este personaje, que más tarde sería conocido como Mario, no tenía aún la identidad que lo haría famoso, pero su éxito inicial dejó claro que había algo especial en él. Fue en 1983, con el lanzamiento de Mario Bros., cuando Mario se consagró como protagonista y adquirió su característica gorra roja y bigote. El éxito de Mario no solo cambió el rumbo de los videojuegos, sino que también hizo posible la expansión global de la industria del entretenimiento interactivo. La franquicia ha abarcado todo tipo de juegos, desde plataformas hasta carreras de karts, pasando por juegos de deportes y hasta películas y series de televisión. Mario sigue siendo el personaje más rentable de la historia de los videojuegos, y su legado perdura como un testimonio de cómo un simple juego puede transformar por completo una industria. Número 9. El misterio del Zodiaco. Durante la década de 1960 y 1970, un misterioso asesino conocido como el Zodiaco aterrorizó el área de la bahía de San Francisco, enviando cartas inquietantes a los periódicos y a la policía, algunas de las cuales contenían complejos cifrados que nunca fueron descifrados completamente hasta el día de hoy. El Zodiaco se convirtió en un símbolo de la brutalidad y el misterio, y sus mensajes a menudo incluían amenazas y detalles ocultos sobre futuros crímenes. Uno de los más famosos fue un código que, al parecer, desvelaría su identidad, pero que nunca fue descifrado por completo durante años, alimentando la paranoia y el miedo en la región. Aunque los asesinatos cesaron en los años 70, el caso sigue siendo uno de los más famosos de la criminología y un tema recurrente en la cultura pop, desde libros hasta películas. El misterio sigue sin resolverse y el Zodiaco permanece como una figura inquietante e indescifrable, dejando tras de sí una marca indeleble en la historia criminal de Estados Unidos. Número 10. El hombre de hielo. En septiembre de 1991, dos alpinistas que recorrían los Alpes entre Italia y Austria hicieron un hallazgo sorprendente: el cuerpo congelado de un hombre atrapado en el hielo. Al principio, se creyó que era un montañista moderno, pero estudios revelaron que tenía más de 5.300 años de antigüedad. Apodado Otzi, su cuerpo estaba increíblemente bien conservado, gracias al frío del glaciar, con una piel sorprendentemente intacta, ropa de cuero, un hacha de cobre, una mochila con herramientas y otros artefactos. Otzi se convirtió en un enigma de la historia humana. Los análisis revelaron que murió violentamente, con una flecha clavada en su hombro y varias heridas en el cuerpo. El estudio de su cadáver ha proporcionado una valiosa información sobre la vida de las personas de su época, su dieta, las enfermedades que sufría, sus hábitos y hasta los detalles de su ropa y equipo. Otzi ha sido considerado uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología, ya que su conservación única permite que los científicos aprendan más sobre la edad de cobre y sobre los primeros seres humanos que habitaron los Alpes, abriendo una ventana increíblemente detallada hacia el pasado. Ha sido todo por hoy. Si te quedaste con ganas de saber más datos históricos, haz clic en una de las ventanas que aparecen en tu pantalla. Gracias por ver, nos vemos en un próximo video.